Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, porque así nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Dios es un espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, tórnense conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5. Y quiero hablar claramente sobre un versículo de la Escritura que es muy mal entendido en las iglesias. Muy mal entendido en las iglesias. Y es muy simple, no es difícil entender. Pero la cosa que causa la confusión hoy en día en las iglesias es que la gente asiste en sus iglesias, pero no escudriñan las Escrituras. Y Jesucristo nos dijo que si continuamos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos haría libres. Pero el problema es que la gente hoy en día no quiere leer sus Biblias, no quieren leer este precioso libro que nos está dado del cielo para que supiéramos de las cosas de Dios. Pero ellos quieren solamente una forma de entretenimiento religioso que se llama ir a la iglesia. Y por eso la gente no entiende la escritura. Pero es muy básico. Estamos en Primera de Juan, capítulo 5, que Dios bendiga el leyendo de su palabra como siempre. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Y dice, este es el que vino por agua y sangre, es a saber Jesucristo, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Muy, muy fácil. Esta carta, escrita por Juan, no es teología, y tampoco se entiende por medio de la teología. Los que estudian la teología nunca, nunca, nunca van a entender cosas tan simples que dice esta carta. Pero aquí estamos leyendo de un testimonio o un record, un testimonio, porque tres son los que dan testimonio en el cielo y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Y de qué están dando testimonio? Pues no es difícil averiguar, porque aquí en versículo 11 dice, y este es el testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio. Entonces Dios ha dado a sus santos el testimonio que Él ha dado a nosotros la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio. Entonces hay tres que dan testimonio en el cielo y hay tres que dan testimonio en la tierra. Los tres que dan testimonio en el cielo se llaman el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y Juan dice, y estos tres son uno. Estos tres son uno. ¿Estos tres qué? ¿Tres personas? No. No son tres personas, y la Biblia no menciona aún el concepto de un Dios que existe en tres personas. Esa es la doctrina de la Trinidad. Es un mito pagano. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. No existe ningún Dios que existe en tres personas eternamente. Eso es un mito, eso es una fábula, una mentira. Pero dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Un Dios que es un espíritu y un hijo de Dios engendrado que es un hombre. Y un Dios y un hombre no son tres personas, ¿verdad? Entonces dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Tres qué? No dice tres personas, no dice tres personalidades, no dicen tres dioses, solo dice tres, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Pues, ¿qué son entonces?
Pues estos son tres títulos o tres términos que describen la misma entidad, que es Dios. Dios se llama el Padre porque Él engendró un hijo. Entonces se llama el Padre. Y justamente porque Él tiene un hijo. ¿Okay? Alguien que engendra un hijo se llama un padre. Dios engendró un hijo en una virgen de su gente Israel. Entonces Él se llama el Padre con una P mayúscula. Y la palabra con P mayúscula, ¿qué sabemos de eso? Pues en el principio del Evangelio, de acuerdo a Juan, dice en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces sabemos que la palabra es Dios. La Biblia no dice la palabra es el Hijo de Dios. La Biblia dice claramente que la palabra es Dios. ¿Okay? La palabra es Dios. El Espíritu Santo, pues, ¿qué sabemos de Dios? Que es un espíritu. ¿Recuerdas? Dios es un espíritu y los que le adoran, es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es un espíritu y Dios es santo. Dios es santo, ¿verdad? Así hace clara la Biblia. Dios es santo y Dios es un espíritu. El Espíritu Santo entonces es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta razón Jesucristo refirió al Espíritu Santo que estaba en él muchas veces con el término el Padre. El Padre en mí, el Padre en mí. Él lo dijo muchas veces. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo son tres términos que refieren a la misma persona. Esa persona es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta razón, o por esta razón, Juan escribió, y estos tres son uno. Estos tres términos son uno. Dios. Dios. No hay nadie más. No hay Dios el Hijo, ni hay Dios el Espíritu Santo. Solo hay un Dios. Y Él se llama el Padre porque tiene un Hijo. También se llama el Espíritu Santo porque es un Espíritu y es santo. Y también se llama la Palabra porque la Palabra que vino de Él para traer vida en este mundo es Él mismo. La palabra de Dios es Dios mismo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ahora entendiendo 1 Juan 5:7, podemos entender el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Testimonio de qué? Otra vez, testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 11, ¿verdad? No es ningún misterio, ahí está escrito como 3 versículos después. La respuesta siempre está en la Biblia. Aleluya. Entonces, versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, y el agua, y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Esta vez Juan no escribió estos tres son uno. Esta vez él escribió estos tres concuerdan en uno. ¿Por qué la gente no entiende esta escritura, este versículo de la escritura? Es porque asisten a sus iglesias en vez de leer la Biblia. Y por esta razón, la gente que asiste a sus iglesias no entienden del Evangelio de Cristo, porque han creído una mentira sobre el Evangelio de Cristo. Ellos llevan sus Biblias a sus iglesias, pero nunca las leen. Porque les dicen en las iglesias que si aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal Salvador y Señor personal, entonces en ese momento, diciendo esa oración, sinceramente, vas a estar convertido en cristiano y la sangre de Cristo te va a cubrir y lavar de todos tus pecados y vas a tener el Espíritu Santo y listo para el reino de los cielos. Y todo eso, mi amigo, es una mentira. Es una mentira. La doctrina de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal no existe en ningún lado de este libro. No está escrito ni una vez en la Biblia. En toda la Biblia no está escrito. Pero la gente que asiste en sus iglesias no saben eso porque no han leído sus Biblias.
Dice la Biblia sobre el Evangelio de Cristo que cuando comenzó el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pedro y los otros apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio primero a los judíos y después a los gentiles, diciendo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando recibieron el don del Espíritu Santo, causó que ellos hablaron en otras lenguas, idiomas que no habían aprendido anteriormente, milagrosamente por el poder del Espíritu, así como dice la Biblia, como el Espíritu les daba que hablasen. Este es el Evangelio de Cristo, como estamos, como somos convertidos de pecadores en santos, porque los pecadores no entrarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos es para los santos. El Evangelio de Cristo es para los pecadores, pero el reino de Cristo no es para los pecadores, es para los santos. Y si usted es pecador, yo te garantizo que no entrarás en el reino de los cielos. Eso es un hecho. Excepto que si eres convertido de pecador en santo por medio del Evangelio de Cristo, que dijo Pablo es el poder de Dios para salvación a todo lo que él cree. Romanos 1:17. Yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios a todos los que creen. Aleluya, poder de Dios para salvación. Entonces, los que entienden el Evangelio de Cristo y se han bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y han recibido el Espíritu Santo, ellos son nacidos de agua y de espíritu, porque Jesucristo dijo: si un hombre no naciere de agua y de espíritu, él no puede entrar en el reino de Dios. Y los que están nacidos de agua y espíritu entienden perfectamente este versículo 8. Dice: 3 son los que dan testimonio en la tierra. Recuerdes que hay 3 en el cielo que dan testimonio y hay 3 en la tierra que dan testimonio. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Eso es muy simple, es muy fácil, no es teología. Es parte de una carta escrita por un cristiano a otros cristianos y significa lo que dice exactamente. Cuando usted tiene el espíritu y el agua, entonces tienes la sangre. Cuando uno tiene el espíritu y el agua, entonces él tiene la sangre, porque estos 3 concuerdan en uno. Porque si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios? Porque no ha estado lavado por la sangre de Jesucristo y todavía está en sus pecados. Y los pecadores, los injustos, no entrarán en el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios, tienes que estar convertido de pecador en santo. Y la manera que podemos hacer eso es por el Evangelio de Cristo, lo que fue predicado por los apóstoles de Jesucristo desde el primer día que el Nuevo Testamento comenzó a existir. Y ese día era el día de Pentecostés. Podemos leer eso en el 2º capítulo del libro de Actos o Hechos. Depende en tu Biblia, se llama Actos o Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 podemos leer del principio del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como estaba escrito en la ley, así se cumplió en el día de Pentecostés y está escrito por Lucas en el libro de Hechos, capítulo 2. Ese es el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y desde aquel día hasta hoy, la manera de la salvación para hombre, mujer, niño, niña, queda lo mismo. Jesucristo dijo: si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y Juan escribió: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu y el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Cuando uno tiene el espíritu y el agua, entonces tiene la sangre.
Y el que no tiene el Espíritu y el agua no tiene la sangre, porque estas tres cosas concuerdan en uno para dar testimonio en la tierra que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Aleluya. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén.